¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hola. Pues hoy, directamente y al grano, estoy con el Mazda MX-30 REV, un coche que teníamos muchísimas ganas de ver todos, ¿verdad? Y de poder probar y conducir para poderlo explicar en mi caso, porque estamos hablando de un coche que no es nada convencional. Estamos hablando de un automóvil eléctrico de rango extendido. Recordad que ahora mismo en Europa no hay ni un solo coche que se venda con estas características. Es un vehículo eléctrico que en este caso Mazda ha decidido dejar con la mitad prácticamente de la batería que tenía en su versión convencional, hasta los 17,8 kilovatios hora, y lo que ha metido en su lugar es un motor rotativo, un pequeño motor rotativo de 850 centímetros cúbicos que rinde 75 caballos de potencia y que está no para mover directamente las ruedas, sino para recargar la batería cuando nos pasamos de kilómetros y vamos más allá de esos 85 kilómetros en carretera homologados, o algo más de 100 en ciudad, que homologa este vehículo en modo puramente eléctrico. El coche tiene un motor eléctrico de 170 caballos, ahora os voy a mostrar cómo va al volante. Es un motor con una entrega de potencia muy suave, ahora lo vamos a ver con un poquito de detalle, pero el gran secreto, el gran misterio de este coche está aquí, en el asunto del motor rotativo y cómo funciona. Así que antes de irnos a la carretera a probarlo y contarte todos los detallitos, déjame que te enseñe eso, los detalles del coche, pero en parado. Buscando coche nuevo, entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Entra en carwow.es, compara y te damos el mejor precio para tu próximo coche. Os tengo que decir que este MX-30, respecto a la versión eléctrica que probé, bueno, pues ha evolucionado adecuadamente, tiene un diseño en el interior bastante llamativo. Me vais a permitir que os abra el maletero. Aquí tenemos eSkyTIF REV, es lo que distingue a este coche de su hermano eléctrico, y un maletero de 350 litros, pues suficiente para llevar el equipaje de 2 personas si es mucho, o para llevar el de 4 de una manera bastante justita. No es que sea un maletero especialmente grande, no hay doble fondo abajo, pero bueno, es lo que da. No tiene cierre automático, aunque sí que tenemos un bloqueo de la puerta, que básicamente es un bloqueo del cierre centralizado del vehículo. Ojo con dejarse las llaves dentro, porque podemos meter la pata. La gran característica del MX-30 en cuanto a diseño ya sabéis cuál es. Es un coche que en su versión eléctrica pues se ha vendido muy poquito. La gente no lo ha considerado en relación a lo que compraba por el tamaño de la batería, y bueno, son las puertas enfrentadas que, como sabéis, pues tienen la ventaja de que tenemos un espacio bastante limpio y diáfano para entrar en el interior del vehículo, y la desventaja de que no podemos operar con las puertas si tenemos las traseras abiertas. Aunque, como veis, es un vehículo que no es tan pequeño como parece. En las plazas traseras hay un espacio suficiente, pero no mucho más, no va muy allá. Plásticos sencillos en general en este vehículo y un generoso asidero y tirador. Al no haber montante central, tenemos un espacio muy grande. Esto que se ha encendido es el motor térmico, por cierto, no es un compresor que hay por ahí. Es muy llamativo, lo he dejado encendido para que pudierais verlo con las luces, y se acaba de encender el motor rotativo porque considera que tenía poca batería. En parado, justamente cuando estás circulando por ciudad con la ventanilla bajada, el sonido del motor rotativo pues suena un poco parecido, bajo mi punto de vista, a como suenan los vehículos de Toyota híbridos, ese típico sonido, pero luego no tiene nada que ver cuando vas en carretera, aunque no me quiero adelantar a los acontecimientos. Bueno, ya estamos dentro del coche y vamos a ver cuáles son los detalles y las novedades del vehículo. Tiene una cosa llamativa y curiosa que ya venía anunciando Mazda, que es el asunto de usar el corcho y materiales reciclados en el interior del diseño del vehículo. La verdad es que es uno de los puntos fuertes de este coche, junto con la calidad de rodadura muy elevada, el diseño del interior del vehículo. Tenemos aquí los mandos, ahora hemos apagado el motor térmico, tenemos aquí los mandos para manejar el sistema multimedia con rueda. Ya sabéis que Toyota no quiere pantallas táctiles. El mando típico de la marca igualmente también, que es pues una palanca, un pomo muy grueso y con poco recorrido. Es un poco extraño manejarlo al principio, pero te acostumbras rápido. Y aquí el conmutador de los 3 modos de conducción, que son normal, eléctrico y charge. En normal el vehículo decide por electrónica cuál es la mejor manera de ir, que básicamente es siempre eléctrico y no motor de combustión, salvo que hayas bajado del 40% de la batería o salvo que pises hasta el fondo y pulses el botón de kickdown. Motor eléctrico va a forzar el funcionamiento eléctrico hasta el final de la batería, ya lo hemos probado, y en el modo charge vas a poder ir cargando la batería de un modo además muy interesante, porque os lo voy a enseñar ahora que estoy parado, conduciendo no voy a poder hacerlo. Cuando pulsas en el modo charge, tú pulsas aquí, ya puedes ver que te está preguntando si quieres que el coche cargue hasta el nivel que tiene programado o quieres cambiar el programa de carga directo de la batería. Es decir, que tú le puedes decir, tenga donde tenga la batería, ahora está al 0%, yo quiero que mientras voy conduciendo me la cargues al 50, al 40, al 60 o hasta el 100%.
Así que puedes elegirlo a la carta mientras vas conduciendo. Y esto es muy interesante, porque, por ejemplo, imagínate que vas conduciendo y te queda un 40% de batería, ahora no nos queda nada, ahora te enseño la instrumentación, y le dices, pues bueno, cárgamela hasta el 80. Y estás un rato con el motor generador cargando la batería y vuelves otra vez al modo eléctrico y viceversa. Yo ahora está en modo charge y por supuesto está el motor térmico encendido, lo voy a poner en modo EV, le voy a dar al modo EV, paso por el normal, lo pongo en modo EV y ahora en cuanto pueda el coche me apagará el motor térmico. Ahí lo tenéis, ya se fue. Bueno, una novedad importante es el uso de esta pantalla para todos los mandos de la climatización, ahí lo veis, es una pantalla muy accesible. El sistema de climatización, como podéis ver, es monopuesto, es decir, no podemos dividirlo en dos, tenemos climatización en los asientos y hay una mezcla de botones físicos con esta generosa pantalla para el sistema de clima. En general, como podéis ver, el coche tiene una combinación de diseño y de materiales típica de Mazda, donde hay plásticos duros y plásticos laminados, e igualmente también unos tapizados, como podéis ver en las puertas de tela, unidos a estos tapizados de cuero en este acabado. Y hablando del interior, al margen de este clúster, de esta agrupación de elementos, en las que todo este espacio nos ha quedado libre, aquí tenemos un warning generoso y que está donde tiene que estar. Aquí tenemos la instrumentación típica de Mazda, en la que tenemos un velocímetro. Os llamará la atención un dato, una cosa, y es que el coche marca 160 km por hora. La velocidad máxima de este coche es 140 y en la autobahn hemos medido cómo no pasa de 144, es exactamente ese el error del velocímetro a velocidad máxima, 140 km por hora reales, son 144 en el marcador. Y también un indicador muy claro de si estamos utilizando generador de potencia o estamos recuperando energía, ya sea frenando, ya sea mediante el generador. Una cosa que me gusta mucho de los coches de Mazda es este detallito, que es un detallito tonto, pero no está nada mal. 30 km por hora de velocidad máxima en esta zona urbana en la que estoy. El coche, como esta pantalla es digital y se ve muy bien, todo es muy amplio y limpio, pues te marca con una rayita cuál es el límite de velocidad máxima. Bueno, ahí ves el consumo. Yo este coche lo acabo de coger en el hotel, lo han estado probando periodistas toda la mañana, y este es el consumo que trae: 18 kilovatios hora de consumo eléctrico, 5,5 litros. Recordad que el motor generador tiene su propio consumo con un depósito de 50 litros, y esto no es significativo de nada porque aquí básicamente lo que nos dedicamos es a hacer pruebas y a llevar el coche al límite. Sí es significativo que fijaos que estamos prácticamente sin batería, o si no, prácticamente la batería está cero. Aquí lo vemos en el indicador y también en el porcentaje de carga de la batería, no nos quedan kilómetros de batería, en estos dos indicadores lo tenemos. Aquí tenemos a la derecha porcentaje de carga de la batería, a la izquierda kilómetros de autonomía eléctricos, aquí donde está mi dedito, y fijaos que el coche nos está todavía marcando 400 kilómetros de autonomía, que son básicamente los que le quedan a un depósito de combustible que apenas si se ha encendido durante todo el recorrido que ha hecho este coche durante la mañana desde el aeropuerto de Múnich hasta esta población en la que nos encontramos, y de la que ahora os voy a poner un cartelito aquí debajo porque sinceramente no me acuerdo y para qué lo voy a cortar. Y por cierto, no os lo he enseñado, aquí hay una cosa bastante curiosa, que es que tenemos un cajoncito para dejar objetos en el que podemos hacer una prolongación donde tapamos los portavasos para poder dejar aquí encima de esta repisa también un teléfono móvil o cualquier objeto. Y tenemos también una toma incluso de 220 voltios AC 150 vatios, tachán, tenemos un enchufe, sí, un enchufe normal y corriente, algo bastante llamativo y que no suele estar en la parte frontal de los vehículos. Y aquí tenemos una toma para una tarjeta SD. Volante típico de Mazda, lo hemos visto en el Mazda 3 y en otros muchos modelos de la marca. Y bueno, después de todo este somero repaso, ya sabemos cuáles son los pros y los cons de un coche como este. ¿Qué os parece si nos vamos a la carretera y empezamos a conducirlo a ver qué sensaciones nos transmite? Venga, vamos a ello. Al final todo se puede simplificar mucho y de hecho Mazda ha, digamos, renunciado a explicar este coche como un vehículo de rango extendido, eléctrico de rango extendido, y se limita a decir que es un híbrido enchufable, que es una cosa ya bastante más en la cabeza de las personas, y al final es que es tal cual. O sea, yo ahora estoy circulando por la típica situación que vamos entre pueblos en Alemania a una velocidad baja, y voy circulando con el coche en modo eléctrico porque así lo ha decidido. Lo llevo en el modo normal, y en el modo normal el vehículo normalmente va a decidir si va en eléctrico o enciende el motor de combustión. En este caso, como la batería está prácticamente llena, vamos como si fuéramos un coche eléctrico o un híbrido enchufable con la batería cargada. Exactamente igual. De hecho, tiene 85 kilómetros homologados en conducción en propulsión eléctrica, y es una faena, porque claro, esto es una multinacional japonesa que construye para todo el mundo y no puede ir haciendo excepciones, pero les faltan 5 kilómetros para llegar a los 90, y si llegas a los 90, en España el coche sería considerado como un coche eléctrico y tendría todavía 2.000 euros más de ayuda
para poder adquirirlo. Pasamos de los 5.000 a los 7.000 euros. Solamente 5 kilómetros, pero se ha quedado por debajo y por lo tanto está considerado como híbrido enchufable a nivel de ayudas. Bueno, además de esa batería que tiene 17,8 kilovatios y que le da esa autonomía de cerca de 90 kilómetros, tenemos igualmente un motor de combustión. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aquí el motor de combustión es un motor generador. Es un motor extremadamente compacto, es un motor rotativo además, que es una tecnología que Mazda ha venido desarrollando desde hace muchísimos años y que ha rescatado porque, entre otras cosas, tiene la característica de tener muchísima compacidad. Y es lo que buscaban, justamente. Ahí delante mío tengo el motor generador, el generador eléctrico e igualmente el motor eléctrico. Y al final este coche, sea impulsado por la batería, sea impulsado por el motor generador, siempre va a ser movido en las ruedas delanteras por el motor eléctrico. La propulsión siempre va a ser eléctrica y para eso hay un motor de 170 caballos de potencia que destaca precisamente por lo que no destaca. Es decir, es muy llamativo como Mazda, al igual que en el MX-30 eléctrico, quiso dotar al motor de una característica en la que primara la suavidad. Y como aquí no hay modos de conducción más o menos agresivos, lo que tenemos es un motor, voy a pisar ahora el acelerador, tremendamente progresivo, que al contrario que muchos coches eléctricos que nos encontramos por ahí, cada vez menos, por cierto, no tiene ese patadón o ese empujón violento o brusco si llevas un modo de conducción de los más agresivos. Este coche es como si fuera siempre en el modo eco, lo cual, ojo, no quiere decir que el coche no acelere bien ni tenga buen andar. Lo que le falta es esa respuesta, digamos, más bruta que tienen algunos vehículos eléctricos y que hacen que tengan tiempos de aceleración locos. Eso aquí no existe. Lo que sí que existe, conduciéndolo, es ese tacto típico de los coches de Mazda que yo creo que podemos reconocer en todos, que lo que sientes es que el vehículo tiene muchísima solidez y que te transmite suficiente información y que verdaderamente estás conduciendo un vehículo en el que el tacto de conducción está superior, por encima de la media. Hay muchísimo coche eléctrico en el que yo ahora mismo estoy circulando a 80 km por hora, ya tiene ruido de rodadura en el interior. En este coche el ruido de rodadura es prácticamente inexistente. No existen ruidos extraños o espaciales a la hora de acelerar vinculados al motor eléctrico, un ligerísimo zumbido ahí a lo lejos y eso es todo. Así que verdaderamente por ahí muy bien. Y es de los coches eléctricos, yo creo, en este caso híbrido enchufable, más agradable de conducir en estas circunstancias y en estas situaciones. Bueno, me acabo de detener en un semáforo y eso me lleva a recordarte que el tacto del freno es, si me permitís la expresión, es cojonudo. O sea, al final, a nivel de interfaces de conducción, de las sensaciones que te transmite el coche, puede engañar la carrocería por fuera. No me voy a meter en este viaje, tenemos poco más de 2 horas para conducirlo por una carretera de montaña, no es un coche para eso, pero de verdad que la sensación que transmite como producto sólido y bien hecho está ahí, y por ahí chapó para Mazda porque además tiene, digamos, un extra de silencio, un extra de suavidad que para mí es muy muy agradable y agradecido el hecho también de que se hayan preocupado pues de que hacer este coche sea muy fácil. Bueno, y luego viene toda la parte del motor rotativo, del motor de combustión interna, que tiene mucha miga y mucha cosa que contar. Este vehículo tiene la gracia de que puedes conducir de una manera eléctrica hasta esa distancia que te he dicho, más de 80 kilómetros en ciudad, la marca declara hasta 110. ¿Y qué es lo que ocurre cuando la batería se agota? Si vamos en modo eléctrico la vamos a agotar completamente. Si vamos en modo normal, normalmente, valga la redundancia, el coche va a empezar a encender el motor de combustión interna cuando te queda un 40% de batería, más o menos, aproximadamente. ¿Y esto para qué? Pues para mantener el máximo de potencia del vehículo, el máximo del agrado de uso y que tú puedas seguir usando la propulsión sin encender el motor térmico durante distintos momentos para hacer más agradable la conducción. Recuérdalo, si vas en modo EV, el coche es capaz de agotar la batería completamente. Si vas en modo normal, va a decidir cuándo encender el motor térmico. Y con los datos que tiene el fabricante podemos llegar a hacer hasta 700 kilómetros en total gracias a los 50 litros del depósito. Pero al contrario que otros muchos coches híbridos enchufables, esto es un híbrido en paralelo y lo que hace ese motor térmico es estar completamente desacoplado de la conducción. Y me explico. Este motor es un generador de electricidad y en función de lo que le requieras al coche va a subir o va a bajar de revoluciones, pero no como en un vehículo con un cambio de marcha o incluso en un vehículo híbrido como Toyota en el que hay cierto retraso entre la posición del acelerador y cómo se revoluciona el motor. Aquí ese retraso es todavía mayor. Y además es un motor muy pequeñito, de poco más de 700 centímetros cúbicos, con 75 caballos, que está ahí y que se hace notar
con un ligero zumbido y unas vibraciones que no llegan a ser exactamente las vibraciones que estamos acostumbrados a tener en un motor típicamente, pero que se notan ligeramente en el interior. Yo creo que todos, cuando hemos hecho la prueba, todos los compañeros nos preguntábamos unos a otros que qué nos había parecido, porque para empezar nos resulta un poco desconcertante en el sentido de que nunca antes habíamos conducido un coche con esta configuración, con un motor rotativo generador que es un verdadero exotismo. La cuestión es que lo que he notado es principalmente que en ciudad, si vas con las ventanillas bajadas, aquí teníamos una temperatura perfecto para eso, el motor se hace claramente presente en el interior, es un poco rollo como cuando un vehículo de Toyota busca subir de vueltas de manera espontánea para que todos los consumidores eléctricos estén funcionando perfectamente y la batería se cargue lo suficiente. Y luego en carretera lo que noto es que a medida que va aumentando la velocidad, el sonido del motor se va apaciguando por los ruidos que hay alrededor y viceversa. Y luego tiene otra cosa muy interesante, que es la posición charge, la posición carga, que es lo que también marca un poco la diferencia en este vehículo. ¿Para qué sirve? Bien, pues sirve esencialmente para que cuando tú estás circulando con un porcentaje de batería puedas aumentarlo utilizando el generador para ese fin. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues mira, fíjate en este pequeño detalle. Si estás consiguiendo mover el coche, impulsarlo y además cargar, tienes un rayito ahí al lado de la batería, ese rayito de aquí, que si pisas fuerte el acelerador va a desaparecer porque significa que el motor generador no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. En este caso, si conduces con suavidad, sea cual sea la velocidad, puedes comprobar cómo puedes ir impulsando al coche con el rayito, significa que estás cargando, pero si piso más fuerte, el rayito desaparece porque el coche está utilizando la energía de la batería y del generador que le manda a la batería, básicamente para mover exclusivamente el vehículo. Aquí estamos yendo a punta de gas. Ahí se ven el cuentavueltas ahora. Sin embargo, escuchamos claramente cómo el motor generador está produciendo electricidad y vemos el símbolo del rayito. Significa que está cargando la batería. Ahora acaba de pasar de 43 a 44. Ahora estoy conduciendo por un autobahn sin límite de velocidad. Como os digo, el coche no pasa de 140 a 144 de marcador. Y al final del pedal del acelerador hay un botoncito de kickdown. Si presionas hasta el fondo, se va a encender el motor térmico para que el coche te dé la máxima intensidad de aceleración. En estas condiciones ahora se ha encendido el motor y probablemente ni con el micrófono con el que estoy hablando ni con el de la cámara seas capaz de escuchar el motor de combustión interna en estas circunstancias porque se oye con un rumor bastante lejano. Cosa distinta es cuando circulas a baja velocidad, en la que se aprecia claramente el sonido del motor ahí de una manera lejana. Y entre otras cosas, un reto que tiene este vehículo precisamente es que al estar tan bien aislado y tener tanta finura de conducción en condiciones de electricidad pura, es el hecho del contraste con el encendido del motor de combustión. Aquí está uno de los momentos críticos, uno de los momentos de la verdad para un vehículo que tiene un motor generador y que, como digo, para todos nosotros es bastante novedoso porque desgraciadamente en todos estos años solamente ha habido dos coches en el mercado que tuvieran algo parecido, el BMW i3 Rex y el Chevrolet Tampera, y desaparecieron del mercado no mucho tiempo después de haber salido. Así que al final sí, este es el concepto de vehículo eléctrico de rango extendido. Este es un coche que tiene una aceleración muy lineal, tiene una velocidad punta muy reducida, alcanza solamente 140 km por hora y está pensado, digamos, para optimizar al máximo lo que es la utilización, lo que se le puede exprimir tanto a una batería, que es bastante pequeña para ser un coche eléctrico, como para un motor de combustión, que sería más pequeño también para lo que es un coche térmico. Todo esto buscando la máxima eficiencia. Son 1.850 kilos de peso, que tampoco es que sea un peso de récord, pero desde luego es bastante menos que si tuviéramos un vehículo eléctrico con una autonomía equivalente a la de este coche, que son 700 kilómetros. Al final, la gran utilidad de este MX-30 es que en el día a día la inmensa mayoría de las personas no van a necesitar que el motor térmico se encienda. Y cuando vayas a hacer un viaje por carretera, cuando vayas a salir, tengas cualquier imprevisto, siempre vas a estar cubierto por un depósito de combustible de 50 litros y un motor generador que te va a permitir, si así lo deseas, olvidarte de tenerte que parar a cargar. Por cierto, hablando de cargar, este coche se permite el lujo de cargar también en corriente continua y en alterna. Y en corriente continua, aunque su velocidad de carga no es muy alta, no hace falta, tenemos un poco menos de 18 kWh de batería, aproximadamente entre 20 y 25 minutos vamos a tener ya la batería cargada, lo cual es muy poco, precisamente porque no es una batería muy grande. Es una de las grandes ventajas de esta tecnología de coches. Frente a un eléctrico en el que para seguir viajando te vas a tener que quedar un buen rato cargando, con este puedes tirar ya con la batería full, no tienes que pasar más tiempo porque no puedes cargar más batería y el resto de la batería, por decirlo de alguna manera, es el depósito de combustible. Así funciona un eléctrico de rango extendido, en este caso un híbrido enchufable como lo denomina Mazda. Y lo más importante de todo, el precio. Te estarás preguntando, toda esta broma, ¿por cuánto me sale? Bueno, pues le han puesto el mismo precio
precio exactamente que el coche eléctrico, que tiene el doble de batería, un coche al que se le ha criticado la escasez de batería con poco más de 35 kilovatios hora. Al final son 38.000 euros de salida, a los que siempre le vas a tener que restar los 5.000 de la ayuda del Estado, e igualmente también distintas campañas que tiene ahora Mazda vinculadas a planes de mantenimiento y de financiación. Y al final, bueno, pues como compacto y sub, un coche que no llega a los 4,4 metros de longitud, pues no es un coche para una familia de 4 ocupantes para que estén viajando por carretera por asiduidad, pero con un vehículo familiar mixto ciudad y para hacer salidas, si no necesitas mucho espacio, puede valer como uno para todo. Siempre, como digo, que los requerimientos de espacio en tu familia no sean pues los de una familia muy grande. Nada más, queridos amigos, esto es lo que da esta primera toma de contacto con el MX-30. Volveremos a probarlo mucho más a fondo, que tiene muchísimo todavía que descubrir, porque las particularidades y en los detalles es donde están los demonios. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.